Hola, muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema de conceptos básicos de iluminación para complementar el portafolio de Mercury que van a empezar a manejar. ¿Vale? Primero que todo queremos mostrarles una nueva área de nuestra empresa que se llama Mercury Lab. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí un pequeño videito. Dentro de los procesos de mejora continua de Grupo Empresarial Mercury, se crea la iniciativa Mercury Lab. Este es un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados ubicado dentro de nuestro centro de distribución. Mercury Lab está dedicado exclusivamente a la evaluación y verificación de calidad de los diferentes productos que ofrecemos a nuestros clientes. Cuenta con varios equipos de ensayo que nos permiten evaluar los productos en diferentes aspectos. Vale la pena resaltar que somos la única empresa importadora y comercializadora de productos de iluminación que tiene estos equipos, que desarrolló esta metodología para empezar a revisar todos los lotes del producto que tenemos, con el fin de que a los usuarios finales pues les llegue el producto de mejor calidad. ¿Vale? En caso de cualquier falla de calidad que se presente dentro de Mercury Lab, lo que hacemos es bloquear ese lote y simplemente lo que hacemos es no despacharlo a ninguno de nuestros clientes. Bueno, todos los productos de iluminación tienen varias información técnica que la van a encontrar en los laterales de las cajas o en la parte inferior, como un cuadro de información técnica. ¿Listo? Vamos a ver esta presentación, vamos a hablar un poquito de los conceptos para que ustedes puedan tener mucho más claro qué significa cada una de esas variables que vamos a observar en los empaques de producto. ¿Listo? La primera característica, la potencia o lo que se llaman los vatios, es la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico de manera instantánea. ¿Vale? Es decir, conectamos nuestro producto y es el valor de electricidad que va a empezar a consumir ese producto. Y en el caso de iluminación, 12 vatios, 18 vatios, 10 vatios, 30 vatios, 50 vatios, 100 vatios y así sucesivamente. ¿Listo? La potencia está relacionada con la siguiente característica. La siguiente característica se conoce como flujo luminoso. ¿Vale? ¿Qué es el flujo luminoso? Es la cantidad de luz que emite un producto. ¿Vale? La unidad de medida son los lúmenes, ¿vale? O LM. El flujo luminoso nos indica básicamente qué tanto ilumina un producto, qué tanto brillo, qué tanta luminosidad vamos a recibir. Algo muy importante y es que está relacionada con la potencia. ¿Por qué? Porque simplemente entre más potencia yo tenga, más flujo luminoso voy a tener. Es decir, no es la misma cantidad de luz que tiene un reflector de 50 vatios que un reflector, por ejemplo, de 100 vatios. Obviamente el de 100 vatios va a tener el doble aproximadamente de flujo luminoso que tendría un reflector de 50 vatios. ¿Vale? Estas son como las dos principales características de los productos. Ya más adelante vamos a seguir viendo otras características que también son importantes, ¿vale? El voltaje o la V de los voltios es el valor de electricidad con la que funcionan los equipos eléctricos. ¿Listo? Entonces vamos a decir que hay dos sistemas de voltaje, ¿vale? Está el sistema monovoltaje. ¿Qué significa? Que son productos que están diseñados para funcionar en 120 voltios, 110 o 130 voltios. Bien sea, es un rango muy pequeño de voltaje. Ese nivel de voltaje lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la oficina, en la casa, en un apartamento, ¿vale? Es el nivel de voltaje más común que hay de sistemas eléctricos. Luego seguimos con lo que se conoce como un multivoltaje. Multivoltaje es un producto que se adapta a dos sistemas diferentes de voltaje. ¿Sí? Es decir, que puede funcionar bien sea en niveles bajos de voltaje como los son 101
pastilla de 120 voltios, que es a nivel residencial, o puede funcionar también en niveles de tensión de voltaje más altos, 120 voltios, 265 voltios, 285, eso va a depender mucho del producto. ¿Listo? ¿Dónde encontramos esos niveles de voltaje tan altos? En la industria, bodegas, alumbrado exterior o cualquier proyecto que tenga que ver con alumbrado público. ¿De acuerdo? Bueno, esto que vemos acá es la evolución tecnológica que ha tenido la tecnología de iluminación en las diferentes épocas o durante los diferentes años. Entonces estaba el primero, es el bombillo incandescente, ¿vale? El bombillo incandescente, pues básicamente es un producto que en su momento lo que hacía era calentarse para luego producir iluminación, ¿vale? Para luego producir luz. Por eso tiene una eficiencia, esto que vemos acá, lúmenes por vatio, se llama eficacias, muy similar a la eficiencia, tiene una eficacia tan baja, es decir, no aprovechaba también la energía para producir luz. Luego vino una tecnología intermedia que casi no se escucha mucho, que era el halógeno. El halógeno, si bien mejoró en un 50% la tecnología incandescente, pues seguía siendo una tecnología que primero se calentaba para luego producir luz. Entonces había mucho desperdicio de energía. Finalmente llegó el ahorrador. El ahorrador tenía una ventaja, tenía muchas ventajas muy grandes con respecto a sus productos predecesores. La primera de ellas era un producto muy eficaz, es decir, aprovechaba de manera correcta o de mejor manera, llamémoslo así, la energía para producir iluminación, para producir luz. Multiplicó aproximadamente 5 veces la eficiencia de un producto halógeno, ¿vale? Eso lo catapultó y lo impulsó mucho en la venta. Pero este producto, pese a todo esto, tenía un pequeño problema. Para funcionar necesitaba mercurio. El mercurio es un metal pesado que no se mezcla con nada, no se disuelve en el ambiente, es muy difícil de manejar, ¿vale? ¿Qué pasó? Esa tecnología pues, no es amigable con el medio ambiente, hay que hacer un tratamiento, es reciclable. Entonces la evolución nos permitió pasar al LED. El LED es un bombillo totalmente plástico, en su mayoría en su recubrimiento exterior. En el interior posee un disipador de aluminio y en la base trae lo que conocemos como los LEDs, que son los elementos encargados de generar la iluminación. Su eficacia se encontraba muy cerca del ahorrador, inclusive más alta. Eso le permitió ser hoy por hoy la tecnología de iluminación que tiene el mercado. ¿Vale? El ahorrador ya se descontinuó, estos dos ya no se pueden comercializar, ya no se consiguen. Ahora solo queda prácticamente el LED. ¿Vale? Bueno, algo muy importante que se conoce como temperatura de color o los grados Kelvin es el tono de color, ¿vale? Que tienen las fuentes de luz. ¿Listo? Hay fuentes de luz cálidas, ¿vale? Neutras, frescas y frías. ¿Listo? Para no complicarnos mucho, Mercury maneja luz cálida 3000 grados Kelvin y luz fría 6500 grados Kelvin o la blanca y la cálida. También se conocen con ese nombre. ¿Listo? Los tonos cálidos, por ejemplo el 3000, generan mucho más confort, mucha más tranquilidad y mucha más relajación. Los tonos blancos, como el 6500, nos mantienen más activos y más atentos. Eso quiere decir que luces cálidas deberíamos usarlas en lugares como cuartos de descanso, hoteles, habitaciones, salas, por ejemplo, donde vayamos a descansar, a relajarnos. La luz fría, que es la 6500, o luz blanca, que también es el mismo nombre, deberíamos usarlo en lugares donde necesitemos concentrarnos, ¿vale? Es decir, donde necesitemos trabajar, donde necesitemos estar mucho más atentos, oficinas, supermercados, centros hospitalarios, entre otros lugares.
Un aspecto importante se llama la vida útil. La vida útil, voy a aclararlo, está dada para el chip LED, es decir, está dada para uno de los componentes del bombillo que hace que todo funcione. ¿Listo? Bueno, la vida útil se dice que básicamente es la degradación que sufre una fuente de luz. Cuando esa degradación, cuando esa pérdida de flujo luminoso es del 30%, se dice que ha cumplido su vida útil. Se los explico de otra forma. Cuando yo compro un bombillo, en el instante en que lo empiezo a trabajar, a funcionar, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, pasan las horas de vida útil, el producto va perdiendo luminosidad. Es algo natural, es algo normal. Todos los electrodomésticos, todos los automóviles, etcétera, se desgastan. Eso es un desgaste natural. ¿Listo? ¿Qué sucedió también con la tecnología LED? Mejoró mucho la vida útil con respecto a otras tecnologías anteriores. Entonces, por ejemplo, la roja era el incandescente, ¿vale? La negra era el halógeno y la naranja, entre naranja y verde se encontraba los ahorradores, los CFL también se conocen aquí, dice lámpara fluorescente. ¿Listo? Si se dan cuenta, la vida útil de esos productos, de esos componentes que generaban iluminación, era muy baja. ¿Listo? Sobre todo la del incandescente y la del ahorrador ya era un poco mejor. Eso hace que estos productos sean mucho más duraderos a medida que va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Lo siguiente se llama índice de reproducción de color. Es un valor que se da en porcentaje y se los explico. El sol reproduce los colores al 100%, es decir, cuando yo salgo a la luz del sol, sobre todo al mediodía, se ve el rojo, se ve el rojo, el azul se ve azul, etc. O sea, se ve el color real, tal cual es. Pero cuando yo estoy dentro de un local, por ejemplo, de un local de telas, un lugar de tintes, de ropa, la iluminación que está en ese lugar no reproduce el color al 100%. Por lo general, la tecnología LED reproduce el color entre un 70 y un 80%. Es decir, que hay ciertos detalles, ciertas saturaciones de color que se van a ver diferentes afuera en la calle versus lo que está dentro. ¿Listo? Esto tal vez es relevante, pero para alguien que se encargue como de iluminación de tiendas o de cosas arquitectónicas. ¿Vale? Bueno, ya vimos como las características eléctricas, las características luminosas de los productos. Ahora vamos a ver un espacio bien breve, bien corto pero interesante, sobre las características básicas del producto. ¿Sí? O sea, las características que son inherentes al producto. Listo. Lo primero, vamos a hablar que hay dos familias grandes de productos. Hoy por hoy, para el portafolio del canal, solo vamos a tener bombillas. Las bombillas son todos aquellos dispositivos de iluminación que están provistos o que tienen una base o una rosca para realizar su conexión. ¿Listo? Hay muchas clases de bases. Sí, hay muchísimas, hay toda una norma llena de bases. Pero para nuestro caso práctico, les voy a mostrar las dos familias más comunes y asimismo también la rosca más común. Vamos a hablar de ella más adelante. Bueno, hay bases tipo BIPIN. En BIPIN tenemos todas estas bases que vemos acá. Las más comunes, la GU10 y la G13, de las más comunes, pero en el portafolio que tenemos hoy por hoy no lo vamos a manejar. Vamos a tener bases tipo roscadas, 12, 14, 27 y 40. Las bases del portafolio que vamos a manejar es E27. E27 es la rosca más común. Es la rosca que hay en cualquier plafón, ¿vale? En cualquier roseta, también como lo conocemos, en las casas o en las lámparas. ¿Listo? La otra familia de productos son las luminarias. Las luminarias son productos que pues por el momento no están en el portafolio, pero lo que les puedo decir es que son productos que ya no tienen una base, ya no tienen una rosca,
sino que tienen cables, entonces hay que hacer una maniobra, hay que hacer una instalación más experta del producto. ¿Listo? Bueno, algo importante es que los productos están diseñados para ciertos ambientes. ¿Listo? En el caso del portafolio, los productos son para uso interior. Entonces ya vamos a ver. El grado IP es el índice de protección que tiene el producto. Es decir, qué tan hermético es contra los sólidos y contra el agua. Está compuesto de 2 dígitos. ¿Vale? Los productos que estamos manejando, los que son tipo bombilla, tienen un grado de protección IP20. ¿Qué quiere decir? Que está protegido contra nuestro dedo. Eso en palabras más claras es que básicamente yo puedo tocar, manipular un producto de eléctrico y no voy a tener, bueno, eléctrico como las bombillas, y no voy a tener ningún tipo de descarga o ningún tipo de choque eléctrico o accidente. ¿De acuerdo? Cero significa que no está protegido contra agua. Entonces, si le llegan a caer salpicaduras, chorros de agua, el producto puede dañarse o puede causar un accidente, ¿sí? Como un corto. Entonces, por favor, estos productos evitemos instalarlos donde le vayan a caer salpicaduras de agua o chorros de agua. ¿Listo? Hay productos que también tenemos en nuestro portafolio de Mercury como tal, que están diseñados para utilizarse en presencia de líquidos. En esos productos vamos a encontrar que el IP es como el del ejemplo, IP65. ¿Qué quiere decir? Que es hermético contra el polvo, es decir, no permite el ingreso del polvo y tampoco no permite el ingreso de chorros de agua. ¿Listo? Obviamente hay IPs más altos en donde pues aquí aumenta la presión de los chorros y los dos sumergibles. ¿Listo? Pero para un producto exterior sería IP65, como por ejemplo los reflectores y las herméticas. El grado de protección K me indica qué tan resistente es el producto, ¿sí? Qué tan fuerte o qué tan bien está construido. ¿Listo? Esto dependerá mucho de donde yo lo voy a instalar. Si yo lo voy a instalar en el interior, en un producto interior, donde no hay riesgo que lo golpeen, pues no hay ningún problema. Los productos que estamos manejando, como son los bombillos, tienen un IK aproximadamente entre 0,2 y 0,3. ¿Qué significa ese K? ¿Cómo poderlo medir? ¿Cómo poderlo entender? Y K, hagan de cuenta que ponemos aquí nuestro producto, en este caso pues es una lámpara, pero por el ejemplo sería un bombillo, y le dejamos caer un peso macizo, conciso, de 250 gramos desde 14 centímetros. Listo, 3 veces. ¿Listo? Esos 3 impactos consecutivos indica la capacidad de protegerse del producto. Esto indica qué tan resistente es. En el caso de nuestros productos son totalmente en plástico, en su parte exterior, en su parte interior es aluminio. Entonces son productos muy ligeros que si se llegan a caer pues no les va a pasar ningún problema. Bueno, caer desde una altura de 1,20, de 1,30 centímetros de una persona normal. ¿Vale? Hay productos, sobre todo en el exterior, que ya tienen ICAs más altos. ¿Sí? Allá en esos lugares, los ICAs más comunes son entre 0,5 y 0,8. Vamos a tomar el caso de 0,8. 0,8 es un peso conciso, macizo, de 1,7 kilogramos dejado caer desde 30 centímetros. Ese impacto, esa fuerza, esa energía de ese impacto significa un ICA 0,8. ¿Listo? Pero solo lo vamos a encontrar para productos de exterior. De momento, pues eso es todo. Un gusto poder tener este espacio con ustedes, poderles hacer esta presentación. Por desgracia, pues otros compromisos no los pude acompañar de manera presencial, pero pues les grabo este videito personalizado a nuestros amigos de IT Distribución.